Imagina que la soledad llega sin previo aviso, dejando un vacío que parece eterno. ¿Es un castigo? ¿Un error? ¿O quizás es el preludio de algo más grande? Carl Jung decía que las crisis son el puente hacia el renacer, y cuando el universo te aparta de todo, es porque está preparando algo profundo, un renacimiento que solo pocos comprenden. Hoy exploraremos esa transformación, desde la oscuridad hasta la luz, y entenderás por qué tu soledad es un mensaje cósmico. La soledad es un estado que muchos temen, pero para Carl Jung es una oportunidad para conectar con lo más profundo del ser. Cuando el universo parece apartarte de todos, no es un castigo, sino un mensaje que indica que es hora de mirar hacia adentro. Este momento de aislamiento es una invitación a iniciar un proceso de autodescubrimiento y crecimiento. Jung explicaba que la psique humana necesita estos periodos para enfrentarse al inconsciente, esa parte de nosotros que contiene memorias, deseos y emociones reprimidas. En nuestra vida cotidiana, el ruido externo de la sociedad nos mantiene ocupados, evitando que exploremos nuestro mundo interno. La soledad, aunque incómoda, nos obliga a detenernos y escuchar. Este espacio vacío que se crea en la separación de los demás no es negativo. Es un lienzo en blanco donde comenzamos a dibujar las respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Jung consideraba que el aislamiento nos conecta con el proceso de individuación, el camino hacia convertirnos en quienes realmente somos. En este viaje, enfrentamos nuestras sombras, esas partes de nosotros que preferimos ignorar. Las sombras contienen emociones que hemos reprimido, como el miedo, la culpa o el enojo, pero también albergan talentos y aspectos positivos que no hemos desarrollado. Reconocer nuestras sombras es el primer paso para integrarlas y convertirnos en personas completas. Durante estos periodos, pueden surgir sentimientos de vacío o desesperación. Sin embargo, Jung sostenía que estas emociones no son el fin del camino, sino indicadores de que algo está siendo transformado en nuestro interior. La resistencia a este proceso solo prolonga el sufrimiento. Por eso, aceptar la soledad como una oportunidad y no como un castigo es clave. Además, el retiro del ruido externo nos permite experimentar la autenticidad. Sin las distracciones del mundo exterior, podemos distinguir entre lo que realmente queremos y lo que hemos asumido debido a las expectativas sociales. En esta etapa, muchos descubren que sus deseos más profundos no están alineados con los objetivos que perseguían anteriormente. Una de las herramientas que Jung recomendaba para navegar la soledad era la reflexión activa. Esta práctica consiste en observar nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos. En lugar de evitarlos, los enfrentamos con curiosidad. A menudo, esta reflexión revela patrones que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, un miedo recurrente al abandono podría estar vinculado a experiencias de la infancia que nunca se procesaron completamente. La soledad también nos conecta con la creatividad. En el silencio, surgen ideas y soluciones que antes no podíamos ver. Jung creía que muchas de las grandes obras de arte y avances intelectuales nacieron en momentos de aislamiento. Este estado permite que las ideas fluyan desde el inconsciente hacia la conciencia. Finalmente, Jung enfatizaba que la soledad no es un estado permanente. Es una etapa transitoria que prepara el terreno para algo más grande. Cuando el universo te aparta de todos, no es para dejarte en el vacío, sino para permitirte reconstruir desde las raíces. Así, el aislamiento se convierte en una herramienta poderosa para la transformación y el renacimiento. Los arquetipos son patrones universales que habitan en el inconsciente colectivo y se manifiestan con intensidad en momentos de crisis. Según Jung, estas figuras actúan como guías internas que nos ofrecen herramientas para enfrentar las pruebas que la vida nos presenta. Durante los periodos de aislamiento, los arquetipos emergen para ayudarnos a navegar por el caos y la incertidumbre.
Uno de los primeros arquetipos que suele manifestarse en estos momentos es el huérfano. Este simboliza el sentimiento de pérdida y desamparo que acompaña al aislamiento. El huérfano representa el duelo por lo que se ha perdido, relaciones, roles o incluso una visión de nosotros mismos que ya no es sostenible. Sin embargo, este arquetipo también es un recordatorio de la resiliencia humana. Aunque enfrentemos momentos de abandono, tenemos la capacidad de reconstruirnos. En el camino hacia la recuperación, el huérfano cede su lugar al guerrero. Este arquetipo despierta nuestra fuerza interna y nos impulsa a superar los desafíos que enfrentamos. El guerrero nos enseña que la lucha no siempre es externa. Muchas veces, las mayores batallas se libran dentro de nosotros mismos. Enfrentar nuestras inseguridades, miedos y dudas requiere un coraje que este arquetipo nos ayuda a encontrar. Otro arquetipo que emerge durante las crisis es el sabio. Este representa la búsqueda de conocimiento y comprensión. En lugar de centrarnos en lo que hemos perdido, el sabio nos invita a mirar hacia adelante y a explorar lo que podemos aprender de la experiencia. En momentos de soledad, este arquetipo puede manifestarse como una sensación de claridad repentina o como un deseo de profundizar en temas que antes ignorábamos. El sanador también suele aparecer durante las crisis. Este arquetipo nos recuerda la importancia de cuidar de nosotros mismos, tanto física como emocionalmente. En el aislamiento, el sanador nos insta a escuchar nuestras necesidades y a priorizar el autocuidado. Esto puede implicar descansar, buscar apoyo o simplemente permitirnos sentir nuestras emociones sin juzgarlas. Además, el héroe es un arquetipo central en los momentos de transformación. Representa el viaje personal hacia la superación y el autodescubrimiento. Al igual que en los mitos, el héroe enfrenta pruebas y adversidades, pero éstas le permiten crecer y convertirse en una versión más completa de sí mismo. Finalmente, es importante recordar que los arquetipos no actúan de manera aislada. Menudo, se interrelacionan y trabajan juntos para guiarnos a través de los momentos difíciles. Por ejemplo, el huérfano puede despertar al guerrero, y éste, a su vez, puede buscar la guía del sabio. Reconocer y trabajar con estos arquetipos nos permite acceder a una sabiduría interna que a menudo permanece oculta en tiempos de estabilidad. En conclusión, los arquetipos son recursos poderosos que el inconsciente colectivo pone a nuestra disposición en momentos de crisis. Su aparición no es casualidad, sino una señal de que nuestra psique está trabajando para ayudarnos a superar las pruebas y avanzar hacia una nueva etapa de nuestra vida. El renacimiento es uno de los símbolos más poderosos que residen en el inconsciente colectivo, presente en mitos, religiones y tradiciones culturales de todo el mundo. Para Carl Jung, este símbolo representa el proceso inevitable de destrucción y creación que define la transformación humana. Al explorar este concepto, descubrimos que el renacer no es simplemente un retorno a lo que éramos, sino una evolución hacia algo completamente nuevo. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha utilizado historias para explicar los ciclos de vida, muerte y renovación. En la mitología egipcia, el dios Osiris es desmembrado y resucitado, simbolizando la capacidad del espíritu para superar la desintegración. En el cristianismo, la resurrección de Cristo es un ejemplo central de este arquetipo, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda hay luz y esperanza. En términos psicológicos, el símbolo del renacer se manifiesta cuando enfrentamos crisis personales. Estos momentos, aunque dolorosos, son necesarios para abandonar patrones y creencias que ya no nos sirven. Jung describía esta etapa como una muerte simbólica, donde el yo antiguo debe desintegrarse para que una nueva versión de nosotros pueda surgir. Es un proceso similar al de la metamorfosis de la oruga en mariposa. Solo tras un periodo de aislamiento y transformación interna, puede emerger una nueva forma de vida. En este contexto, el renacer no ocurre automáticamente.
requiere un esfuerzo consciente para aceptar el cambio y trabajar con las fuerzas internas que lo impulsan. A menudo, este esfuerzo incluye la confrontación con nuestras sombras, esas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado. Sin embargo, al enfrentarlas, descubrimos que contienen las claves para nuestro crecimiento y evolución. El inconsciente colectivo, como describió Jung, utiliza sueños y símbolos para guiarnos en este proceso. Las imágenes arquetípicas del renacer, como el ave fénix o el amanecer tras una noche oscura, pueden aparecer en sueños o fantasías, recordándonos que el final de una etapa no es el fin absoluto, sino el comienzo de algo nuevo. Estas imágenes actúan como mapas que nos orientan en el caos de la transformación. Un aspecto interesante del símbolo del renacer es su conexión con el tiempo. Jung sostenía que el renacer no es un evento lineal, sino cíclico. En nuestra vida, pasamos por múltiples ciclos de destrucción y creación, cada uno llevándonos más cerca de nuestra esencia auténtica. Este ciclo es evidente en las estaciones de la naturaleza, donde el invierno da paso a la primavera, y en los mitos que celebran la renovación anual, como el Año Nuevo o las festividades de cosecha. Además, el renacer tiene un componente colectivo. Cuando atravesamos una transformación personal, también influimos en nuestro entorno. Nuestra evolución puede inspirar a otros a iniciar sus propios procesos de cambio, creando una red de crecimiento mutuo. Esto se refleja en las tradiciones espirituales que enfatizan la importancia del renacer, no solo para el individuo, sino para la comunidad. Por último, el símbolo del renacer nos enseña que la transformación no tiene un destino final. Siempre habrá nuevos retos, nuevas sombras que enfrentar y nuevas oportunidades para crecer. Aceptar esta realidad nos permite abrazar el cambio con menos resistencia y más confianza. En conclusión, el renacer es un símbolo universal que nos recuerda nuestra capacidad innata para superar la adversidad y evolucionar. Al conectarnos con este arquetipo, encontramos no solo esperanza, sino también la fortaleza para atravesar nuestras crisis personales y salir de ellas más fuertes y auténticos. La alquimia es mucho más que una práctica antigua de convertir plomo en oro. Es una metáfora poderosa para la transformación interna. Según Jung, el proceso alquímico refleja las etapas que atraviesa el alma humana cuando busca integrar sus partes fragmentadas y alcanzar la totalidad. Este viaje, que comienza con la separación, culmina en la unificación de las polaridades internas. La primera etapa del proceso alquímico, conocida como nigredo, es una fase de descomposición y oscuridad. En términos psicológicos, corresponde al momento en que enfrentamos nuestras sombras y experimentamos la crisis del aislamiento. Es un periodo caótico en el que todo lo conocido parece desmoronarse. Sin embargo, Jung veía esta etapa como necesaria para romper las estructuras antiguas y crear espacio para algo nuevo. Durante la nigredo, es común experimentar emociones intensas como tristeza, miedo o confusión. Estos sentimientos, aunque incómodos, son indicadores de que estamos en medio de un cambio significativo. La clave para atravesar esta fase es aceptar el caos como parte del proceso y confiar en que la oscuridad eventualmente dará paso a la luz. La siguiente etapa, albedo, es una fase de purificación y claridad. Aquí, comenzamos a integrar lo que hemos aprendido de nuestra confrontación con las sombras. Este proceso implica reconocer nuestras emociones, patrones y creencias, y decidir cuáles queremos conservar y cuáles necesitamos soltar. En esta etapa, el enfoque está en encontrar equilibrio y armonía dentro de nosotros mismos. El viaje alquímico culmina en la rubedo, una fase de iluminación y unificación. En este punto, las partes fragmentadas de nuestra psique se integran en una totalidad coherente. Es el equivalente al renacer, donde emergemos como una versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. Una de las lecciones más importantes de la alquimia interior
es que la transformación no ocurre de forma pasiva. Requiere esfuerzo, consciente, autorreflexión y, a menudo, enfrentarnos a nuestros mayores miedos. Sin embargo, el resultado es una sensación de liberación y propósito que solo puede lograrse a través del trabajo interno. La alquimia también nos enseña que la separación no es el fin del camino, sino el inicio de algo profundo. Cuando el universo nos aparta de todos, lo que realmente está haciendo es darnos la oportunidad de reconectar con nosotros mismos y transformarnos desde adentro. En resumen, la alquimia interior es un proceso de autodescubrimiento y crecimiento que nos lleva de la separación a la transformación. A través de las etapas de nigredo, albedo y rubedo, aprendemos a abrazar el cambio, integrar nuestras sombras y renacer como seres más completos y auténticos. La noche oscura del alma es una metáfora que describe los momentos más difíciles del proceso de transformación personal. Jung veía esta etapa como un enfrentamiento inevitable con las sombras del alma. Lejos de ser un periodo de desesperación, sin sentido, esta experiencia es un umbral hacia la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente somos. Este concepto, originalmente popularizado por místicos como San Juan de la Cruz, se refiere a una etapa en la que el individuo experimenta un profundo vacío existencial. En términos psicológicos, corresponde al punto en el que la psique se enfrenta a su propia oscuridad. Las certezas y estructuras que antes sostenían al individuo se desmoronan, dejando un espacio que, aunque aterrador, es necesario para la reconstrucción. La noche oscura del alma puede manifestarse de diversas formas: una crisis emocional, una pérdida significativa, o incluso un sentimiento generalizado de desconexión. Durante esta etapa, muchas personas sienten que han perdido el rumbo. Sin embargo, Jung enfatizaba que este estado no es permanente. Es una fase transitoria que prepara el terreno para el crecimiento. Un elemento central de la noche oscura es el enfrentamiento con el yo sombra. Este término, acuñado por Jung, se refiere a los aspectos reprimidos de nuestra personalidad que hemos ignorado o rechazado. Enfrentar estas sombras es incómodo porque desafía nuestra identidad consciente. Sin embargo, este enfrentamiento es crucial para la individuación. Durante la noche oscura, es común experimentar sentimientos de inutilidad o desesperanza. Sin embargo, Jung argumentaba que estas emociones son en realidad un signo de que la psique está trabajando para integrar las partes fragmentadas del yo. Este proceso de integración es similar a la alquimia interior. Requiere descomposición antes de la unificación. La conexión entre la noche oscura del alma y la individuación radica en la transformación que ocurre. Al atravesar esta etapa, el individuo emerge con una comprensión más profunda de sí mismo y de su propósito en la vida. Este renacer no es un regreso al estado anterior, sino una evolución hacia una versión más auténtica del ser. Además, Jung sostenía que la noche oscura no solo tiene un propósito individual, sino también colectivo. En momentos de crisis global, muchas personas atraviesan esta experiencia simultáneamente, lo que genera un cambio en la conciencia colectiva. Este fenómeno puede observarse en periodos históricos marcados por cambios sociales o espirituales significativos. Superar la noche oscura del alma requiere paciencia, autocompasión y una disposición a enfrentar lo desconocido. Aunque puede parecer un periodo de aislamiento extremo, también es un momento de conexión profunda con el yo interno. En resumen, la noche oscura del alma es una etapa esencial en el viaje hacia la individuación. Aunque puede ser dolorosa, también es transformadora, ofreciendo una oportunidad única para descubrir quiénes somos realmente y cuál es nuestro lugar en el mundo. Los sueños son portales hacia el inconsciente, una ventana abierta a los paisajes internos que suelen pasar desapercibidos en el ajetreo de la vida diaria. Durante los periodos de aislamiento y crisis, los sueños adquieren un significado especial. Según Carl Jung,
En estos momentos, la psique amplifica sus esfuerzos por comunicarse con la conciencia, utilizando imágenes y símbolos que aparecen durante el sueño. Estas visiones nocturnas se convierten en mensajes esenciales que guían al individuo hacia su transformación. En tiempos de soledad, los sueños a menudo reflejan nuestras preocupaciones más profundas, pero también revelan soluciones ocultas. Por ejemplo, es común soñar con casas, un símbolo universal que Jung interpretaba como una representación del yo. Si sueñas con una casa en ruinas, podría ser un reflejo de tu estado emocional actual, indicando que algo en tu vida necesita ser reconstruido. En cambio, soñar con una casa luminosa y ordenada puede simbolizar una sensación de integración y armonía. Además, los sueños en periodos de aislamiento suelen estar poblados por figuras arquetípicas. Estos personajes, como el anciano sabio, el héroe o el embaucador, actúan como guías en el proceso de autodescubrimiento. La presencia de estas figuras no es casual. Representan aspectos de nuestra psique que buscan manifestarse y ayudarnos a avanzar. Por ejemplo, soñar con un mentor o guía podría indicar que estás preparado para recibir una enseñanza importante, ya sea de alguien en tu vida real o de tu propio interior. El simbolismo en los sueños también puede proporcionar pistas sobre cómo manejar la soledad. Por ejemplo, soñar con agua, especialmente agua en movimiento, puede estar relacionado con emociones profundas que necesitan ser exploradas. Una cascada podría representar una liberación emocional, mientras que un río que fluye suavemente podría simbolizar el flujo natural de la vida y la necesidad de aceptar los cambios. Jung subrayaba la importancia de prestar atención a los sueños recurrentes, ya que estos suelen señalar temas no resueltos en nuestra psique. Si encuentras que ciertos símbolos o situaciones aparecen repetidamente en tus sueños, es posible que tu inconsciente esté tratando de llamar tu atención hacia un problema específico que requiere solución. Por ejemplo, si sueñas con estar perdido en un laberinto, podría ser una representación de tu sensación de desconexión en la vida despierta. Reflexionar sobre estos patrones puede ayudarte a encontrar claridad y dirección. El proceso de interpretación de sueños, según Jung, no debe ser rígido ni basado en un sistema universal de significados. En su lugar, animaba a los individuos a explorar lo que los símbolos significan personalmente para ellos. Para esto, recomendaba el método de amplificación, que consiste en asociar cada elemento del sueño con emociones, recuerdos y experiencias personales. Esta práctica permite una comprensión más profunda de los mensajes del inconsciente. Los sueños no solo son herramientas para el autoconocimiento, sino que también pueden ofrecer un respiro creativo durante el aislamiento. Muchas de las ideas más revolucionarias en la historia, desde teorías científicas hasta obras de arte, han surgido de sueños. Por ejemplo, Jung mismo utilizó sus sueños como base para desarrollar conceptos como los arquetipos y la individuación. En sus memorias, narró cómo sus propias visiones oníricas lo guiaron en momentos de incertidumbre. Una de las contribuciones más significativas de Jung fue su enfoque en los mandalas que aparecen en los sueños. Estos patrones circulares, que representan la totalidad y el equilibrio, a menudo surgen en momentos de transformación personal. Dibujar o recrear los mandalas vistos en sueños puede ser una forma terapéutica de conectar con el proceso interno de integración. Por último, Jung veía los sueños como una forma de equilibrar la psique. Si en la vida despierta estás enfrentando desafíos que parecen insuperables, tus sueños pueden ofrecer consuelo, inspiración y una visión de esperanza. En tiempos de aislamiento, los sueños se convierten en compañeros fieles que nos recuerdan que, incluso en la soledad, nuestra psique está trabajando activamente para guiarnos hacia un lugar de mayor entendimiento y paz interior. El caos, aunque temido por muchos, es una parte esencial de la transformación. Para Carl Jung, el caos no es el fin, sino el principio del proceso de cambio. Durante los momentos de crisis y soledad, es común sentir que nuestra vida ha perdido
su estructura, como si todo estuviera desmoronándose. Sin embargo, este desorden no es aleatorio, es el preludio del renacimiento. La psicología de la transformación se basa en la idea de que el caos es necesario para romper los patrones antiguos que ya no nos sirven. Jung describía este fenómeno como la disolución del yo. Entonces, esta etapa, las viejas creencias, hábitos y roles se cuestionan, dejando un vacío que puede ser aterrador. Sin embargo, este vacío es un terreno fértil donde pueden surgir nuevas posibilidades. En el caos, el inconsciente comienza a trabajar con mayor intensidad. Las emociones reprimidas y los pensamientos no resueltos emergen a la superficie, a menudo causando conflicto interno. Aunque incómodos, estos momentos de tensión son esenciales para integrar aspectos de nuestra psique que hemos ignorado. Es un proceso similar al de la creación de una obra de arte. El lienzo comienza en blanco, pero necesita pasar por etapas de desorden antes de convertirse en algo hermoso y completo. Un aspecto clave del caos es la pérdida de control. Durante los periodos de transformación, es natural sentir que la vida está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, Jung veía esta pérdida de control como una oportunidad para entregarnos al proceso natural de cambio. En lugar de resistir, podemos aprender a confiar en que el caos se está llevando a un nuevo orden, aunque no podamos verlo de inmediato. El orden comienza a surgir a medida que integramos las lecciones del caos. Esto no significa que todo vuelva a ser como antes. Al contrario, el orden resultante es una nueva forma de equilibrio. Jung utilizaba el símbolo del mandala para representar este estado. Los mandalas, con su estructura circular y armoniosa, reflejan la totalidad y el equilibrio que se alcanza tras la transformación. Además, el proceso de transformación no es lineal. Es común pasar por ciclos de caos y orden repetidamente. Cada ciclo nos lleva a un nivel más profundo de autocomprensión y crecimiento. Este patrón se refleja en la naturaleza, donde los cambios estacionales son cíclicos, pero siempre conducen a un desarrollo continuo. En la práctica, abrazar el caos implica aceptar que el cambio es inevitable. Esto requiere valentía, paciencia y la disposición a enfrentarnos a lo desconocido. Al hacerlo, descubrimos que el caos no es el enemigo, sino un aliado en nuestro camino hacia la evolución personal. En conclusión, la transformación no puede ocurrir sin caos. Este estado, aunque incómodo, es el motor que impulsa el cambio y la evolución. Al navegar por el caos con conciencia y aceptación, podemos emerger con una nueva perspectiva, más fuerte y alineados con nuestra verdadera esencia. El retiro, tanto físico como emocional, ha sido una constante en la historia de los grandes procesos de transformación personal. Desde figuras espirituales como Buda, meditando bajo el árbol Bodhi, hasta relatos contemporáneos de personas que encuentran claridad en la soledad. El retiro ha sido considerado un catalizador esencial para el renacimiento interior. Según Carl Jung, cuando el universo te aparta de los demás, no está castigándote, está preparando el terreno para un renacer más profundo y auténtico. El retiro, entendido como un periodo de aislamiento, tiene una función psicológica específica: desconectarnos del ruido del mundo exterior para que podamos escuchar nuestras verdades internas. En la vida diaria, estamos inmersos en distracciones constantes que nos alejan de nuestro yo más profundo. El aislamiento forzado, aunque inicialmente incómodo, actúa como una especie de vacío fértil. Este vacío no es un lugar de estancamiento, sino de gestación, donde las semillas de la transformación comienzan a brotar. Históricamente, el retiro ha sido utilizado como un medio para alcanzar el autoconocimiento. En muchas tradiciones espirituales, el aislamiento se percibe como un acto deliberado de búsqueda. En el cristianismo, el desierto simboliza este espacio de transformación, un lugar de lucha interna que eventualmente lleva a la iluminación. En el budismo,
El retiro en monasterios o montañas representa el alejamiento de las ilusiones del mundo material para encontrar la paz interior. Desde la perspectiva psicológica de Jung, el retiro nos enfrenta a la sombra. En el aislamiento, ya no podemos escapar de las partes de nosotros mismos que evitamos. Las emociones reprimidas, los miedos y las inseguridades emergen con fuerza. Aunque este proceso puede ser doloroso, es esencial para la integración del yo. Jung argumentaba que la individuación, el camino hacia la totalidad, requiere este tipo de enfrentamiento con uno mismo. Sin embargo, no todos los retiros son iguales. Hay un retiro pasivo, donde el aislamiento se vive como una imposición, y uno activo, donde se acepta como una oportunidad de transformación. En el retiro pasivo, es fácil caer en la victimización, sintiendo que el mundo nos ha abandonado. En cambio, el retiro activo implica una disposición a explorar el aislamiento con curiosidad y propósito. Este cambio de perspectiva puede transformar una experiencia de soledad en un periodo de autodescubrimiento. Durante el retiro, la mente también tiene la oportunidad de desacelerarse. La hiperactividad mental, alimentada por la vida moderna, disminuye cuando nos desconectamos del exterior. En este espacio de quietud, surgen nuevas ideas, perspectivas y comprensiones. Muchas personas descubren talentos ocultos, desde la escritura hasta la pintura, o desarrollan una conexión más profunda con la naturaleza durante estos periodos. Además, el retiro nos permite redefinir nuestras prioridades. En la rutina diaria, es fácil quedar atrapado en un modo de supervivencia, enfocándonos únicamente en lo urgente. El aislamiento nos da tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa. Este proceso puede llevarnos a reevaluar nuestras metas, relaciones y valores, permitiéndonos alinear nuestra vida con nuestro propósito verdadero. El retiro no solo beneficia al individuo, también tiene un impacto positivo en las relaciones y en la comunidad. Al regresar de un periodo de aislamiento, solemos ser más conscientes de nuestras emociones y necesidades, lo que mejora nuestra capacidad para conectarnos con los demás. Además, la claridad obtenida en el retiro nos permite contribuir de manera más significativa al mundo. Por último, el retiro nos enseña una lección fundamental. Todo cambio profundo requiere tiempo y espacio. En un mundo que valora la acción constante, aprender a detenerse puede ser un acto revolucionario. Este periodo de quietud es la preparación necesaria para el renacimiento, un momento en el que dejamos atrás lo viejo y emergemos con una nueva perspectiva. En conclusión, el retiro es mucho más que un periodo de aislamiento. Es un espacio sagrado donde se gesta el renacer. Al enfrentarnos a nuestras sombras, reflexionar sobre nuestras prioridades y cultivar la quietud, preparamos el terreno para una transformación profunda y duradera. El renacer, en su esencia más pura, no es simplemente un retorno a la normalidad después de una crisis. Es una reestructuración completa de la psique, un avance hacia una versión más auténtica y poderosa de uno mismo. Carl Jung veía el renacer como el resultado final de un proceso de transformación que comienza con el caos y culmina en la integración de las partes fragmentadas del yo. Este proceso no ocurre de manera uniforme ni lineal. Para algunos, el renacer puede ser un cambio interno silencioso, una nueva forma de ver el mundo. Para otros, puede manifestarse externamente, con decisiones significativas como cambiar de carrera, mudarse o iniciar nuevas relaciones. Lo que todos los renaceres tienen en común es la sensación de haber dejado atrás una versión antigua de uno mismo para abrazar algo nuevo. El renacer comienza con una claridad renovada. Después de atravesar la oscuridad y el caos, el individuo puede ver con mayor nitidez lo que realmente importa. Este momento de iluminación no es necesariamente dramático. A menudo, es un despertar gradual, una sensación de alineación con el propósito interno. Una de las características clave del renacer
es la capacidad de integrar las lecciones aprendidas durante el proceso de transformación. Esto incluye aceptar tanto las fortalezas como las debilidades, abrazando la totalidad del yo. Jung describía este estado como la individuación, el logro de un equilibrio entre el consciente y el inconsciente. El renacer también implica una conexión más profunda con la vida. Aquellos que han pasado por una transformación significativa a menudo desarrollan una mayor apreciación por las cosas simples, como la naturaleza, las relaciones humanas y los momentos de quietud. Esta nueva perspectiva no surge de un deseo superficial de felicidad, sino de una comprensión profunda de la impermanencia y el valor de la existencia. Además, el renacer es una experiencia que trasciende al individuo. Cuando alguien emerge de un proceso de transformación, su cambio tiene un impacto en quienes lo rodean. Las personas que han atravesado crisis profundas a menudo se convierten en fuentes de inspiración para los demás, mostrando que es posible superar la adversidad y encontrar significado en la vida. Un símbolo poderoso del renacer es el ave fénix, que resurge de sus cenizas más fuerte y brillante que antes. Este arquetipo refleja la capacidad humana de superar incluso las pruebas más difíciles y transformar el sufrimiento en crecimiento. Para Jung, este símbolo no solo es una metáfora, sino una representación del potencial innato que todos poseemos para reinventarnos. El viaje hacia el renacer no termina con la transformación inicial. La vida es un ciclo continuo de muerte y renacimientos simbólicos. Cada desafío nos invita a desprendernos de lo que ya no nos sirve y a construir algo nuevo. Esta capacidad de adaptarnos y evolucionar es lo que nos permite vivir de manera auténtica y plena. En conclusión, el renacer es el resultado de un proceso profundo de autodescubrimiento y transformación. Es un viaje hacia el centro del ser, donde encontramos no solo nuestra esencia, sino también la fuerza para enfrentar el futuro con confianza y propósito renovados. Cuando el universo te aparta de todos, lo hace porque está preparando el terreno para que resurjas, no como quien eras, sino como quien siempre estabas destinado a ser.